Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día sábado 20 de abril del año 2024. Ya estamos prácticamente llegando a la tercera semana de este cuarto mes. Entramos al quinto mes en una semana más. Y creo que el tiempo está avanzando, estamos a la expectativa de qué es lo que nuestro buen Dios va a decidir, en cuanto a todo esto que tiene que ver con elecciones, cambio de gobierno, si va a seguir el mismo. Hay una batalla aquí en Estados Unidos donde es donde se está librando la batalla más fuerte. Europa, los países árabes, Asia, esperan qué es lo que va a suceder en noviembre en las elecciones aquí en Estados Unidos. Al final de cuentas se va a hacer la voluntad divina porque nada le es dado al hombre, nada le es permitido a menos que le sea dado de arriba, así como dijo el Señor a Pilato, nada podrías hacer si no te es dado de arriba. Al final de cuentas, la voluntad de Dios se va a hacer, la profecía se va a cumplir, nosotros estamos en este tiempo, la culminación de todo este asunto de la separación de el trigo y la cizaña. Solamente van a haber dos simientes, la simiente bendita, la simiente maldita, el trigo, la cizaña, la iglesia falsa, la iglesia verdadera, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero mientras se llega a ese tiempo, porque la profecía sigue su paso, y creo que estamos en un buen tiempo, un tiempo para meditar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para considerar nuestros caminos. Creo con toda mi alma que hoy más que nunca debemos de tener mucho cuidado de cómo caminamos. Ha sido siempre, eso ha sido siempre principios, leyes en este reino de la luz. Pero yo quiero en esta noche, mejor dicho, yo quiero en esta noche dejarle una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Y mire, el tema es interesante porque el tema es nos perdona, pero las consecuencias no las quita. Ese es el tema. Nos perdona, sí, pero las consecuencias no las quita. Nace esto, hermano, del el libro de Abdías, capítulo 1, verso 6, el único capítulo de Abdías. Dice, ¿cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, le dice Dios a Esaú, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza, dice. Meditaba un poquitito, hermano, porque esto ha estado ahí inquietándome desde hace ya algún tiempo. No le digo de hace unos días o desde la mañana o desde hoy, como en veces. Esto ya me ha venido, ha estado ahí poco a poco, martillándome, quizá tal vez de unos 2 meses para acá. Ahí lo he mantenido guardado porque quería esperar el tiempo de Dios para poder transmitirlo, para poder hacérselo llegar a su pueblo. Pero me llama mucho la atención porque eh, hay cosas que en veces nosotros no las hemos entendido y a mucha gente que se le hace muy sencillo, muy fácil
pecar ya después de haber conocido al Señor. Y no se dan cuenta que en realidad Dios no está ajeno a lo que nosotros hacemos. Nuestros caminos están siendo constantemente probados y también escudriñados, porque Dios conoce nuestras intenciones, pesa nuestras intenciones. Él puede ver qué hay en lo profundo de nuestro ser, nuestro hígado, nuestros tuétanos, nuestros riñones. O sea, hay cosas ahí de las cuales no quiero entrar en detalles, al menos por hoy. Pero hay algunos versos que a mí me ponen a pensar, como por ejemplo, no os dejéis engañar, dice Gálatas capítulo 6, de Dios nadie se burla, nadie. O sea, no hay acepción de personas. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Este verso es un verso universal. No abarca solo al cristianismo, abarca a toda la humanidad. Mucha gente, hermano, de la que hoy está haciendo tanta maldad, piensa que nunca tendrá consecuencias. Piensa, hermano, que no habrá consecuencia. Por ejemplo, mire, cuando hablamos de un criminal, mata a alguien, se presenta delante del juez, el juez le dice, no, está bien, dice, no hay problema, lo hiciste, vienes, te arrepientes, sí, entendemos que estás arrepentido, pero, pero tu falta, el delito, tiene una consecuencia. Algunas veces, dentro de las leyes que establecen los hombres, puede ser que si le tocaban 40 años, por decirlo, quizá le den 20, pero no se quita de encima el castigo. No le decir, te arrepentiste, vete, no hay problema, ya te arrepentiste. No, para eso están las leyes. Las leyes. Como por ejemplo el caso de Basti. Basti no quiso ir delante de la presencia del rey Asuero. Y entonces el rey Asuero manda a llamar a sus consejeros, los que conocían los tiempos, la ley y el derecho. Y le dice, conforme a las leyes de Media y de Persia, ¿qué se debe de hacer con Basti? Era la esposa del rey. O sea, no había acepción de personas, la ley era aplicada a todos. Conforme a las leyes de Media y de Persia, ¿qué debemos hacer? Entonces las leyes decían, bueno, que Basti no entre más a la presencia del rey Asuero. Porque todas las mujeres de Persia y de Media van a hacer lo que ella hizo. Y van a desdeñar a sus maridos, van a faltarles el respeto. Entonces, le vamos a aplicar la ley. Y usted sabe la historia, mandan a traer jóvenes hermosas, vírgenes, de buen parecer, y ocupan el lugar de, una de ellas, en este caso Esther, ocupa el lugar de Basti. Yo creo, hermano, que hay cosas que en veces nosotros los creyentes cometemos, y quizá algunos hayan llegado a pensar que, bueno, el Señor me perdonó, sí nos perdonó, pero de ahí en adelante comienza un proceso de cuidado en la persona, regeneración, renovación, restauración, transformación. Pero hay consecuencias que se vienen arrastrando a través del tiempo. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir varias ocasiones a cárceles, y en la cárcel uno se encuentra gente que se convirtió en la cárcel. El perdón les llegó del Señor, pero no porque les llegó el perdón salen del tiempo que Él estableció la justicia. Porque la Escritura dice que las leyes fueron hechas para el que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la ley?
haz el bien y tendrás elogios de ella. Muchas veces no nos ponemos a pensar que hay consecuencias. Por ejemplo, cuando me ha tocado intervenir en alguna liberación porque una persona se manifiesta, hay un demonio, etcétera. En veces nos ha tocado hablar con el demonio, preguntarle, hey, ¿cómo entraste? ¿Por qué entraste? El demonio habla por esta y esta y esta razón. Y ya teniendo eso, pues ya se le quitan los derechos y a liberar, ¿no? Hay consecuencias, amados hermanos. De nuestros actos hay consecuencias, definitivamente. Uno va manejando en la autopista que le permiten aquí 65, 70, algunos lugares 75 donde prácticamente no hay, es desierto, no hay casas, no hay transeúntes, etcétera. 75, pero si uno viola esa ley, la policía lo para, le va a dar su infracción, una infracción de alta velocidad, es muy penada, afecta la licencia. Algunas veces, primera, segunda o tercera vez, no sé, le asignan un punto a su licencia, después de acumular, me parece que 3 o 4 puntos, se la quitan. Le quitan la licencia y alguien puede decir, bueno, pues yo manejo sin licencia. Pero si lo vuelven a parar, le quitan el auto y lo meten preso. Tiene que pagar cierta cantidad de dinero, sale libre y lo vuelven a agarrar otra vez. El tiempo a la cárcel es mucho más. Entonces, en Dios es así, como cuando querían apedrear a aquella mujer y le dice, bueno, vete y no peques más para que no te venga cosa peor. Para que no te venga cosa peor. Amados hermanos, hay en la vida, las mismas leyes terrenas nos enseñan. Dios nos perdona, por ejemplo, cometemos un error, Dios nos perdona, pero las consecuencias no nos las quitamos de encima. Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso también segará. Si el justo, dice, es recompensado en la tierra, cuánto más el infiel y el pecador. Esto es interesante, hermano, porque esto es algo que nos permite a nosotros entender. Dice Proverbios 11:31, si el justo es recompensado en la tierra, cuánto más el impío y el pecador. Entonces, de alguna manera, hay consecuencias que nos alcanzan en esta tierra. Y este pasaje de Gálatas 6:7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La versión Arca Fernández, Nuevo Testamento, dice, no os hagáis ilusiones, de Dios no se burla nadie, lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Y la Nueva Biblia Española dice, no se engañen, con Dios no se juega, lo que uno cultive, eso cosechará. Este pasaje que tomé como base habla de Esaú. No quiero meterme en el tema. Esaú es Arabia Saudita. No me quiero meter en el tema. Dice, se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, le dice, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Y es que en veces el creyente comete errores, pero no se da cuenta que hay consecuencias después. Hay consecuencias y en veces son consecuencias de toda la vida. No quiero hablarle, quiero dejarle claro esto. Muy diferente de cuando uno se convierte al Señor Jesús.
Dios nos perdona todos nuestros pecados, nos perdona del pecado original que nos alcanzó de Adán. Nos perdona nuestros pecados, nos perdona todos nuestros pecados que hayamos cometido, incluso el pecado original que por causa de Adán nos alcanzó. No hay consecuencias por todos aquellos pecados, aunque algunas veces con el caminar hay ciertas cositas que todavía nos alcanzan. Aunque Dios ya nos perdonó todas aquellas cosas, pero sin embargo hay cosas que todavía en vez del creyente padece por causa de todo lo que hizo. Pero eso no implica que no haya sido perdonado. Claro que fue perdonado. Y Dios tiene el poder para perdonarnos y Dios tiene el poder para anular cualquier consecuencia, pero esa ya es soberanía de Dios. Esa es soberanía de Dios. Por ejemplo, en el caso del ladrón que estaba en la cruz, uno de ellos, ahí en la cruz, le baja la revelación de Jesucristo y él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dice, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Dios lo perdonó, pero por eso no lo bajó de la cruz y se salvó y se fue campante a su casa. No, murió en la cruz. Amado pueblo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pensar bien, porque creo que hay cosas que en veces inconscientemente pecamos, como le dijo David al Señor, líbrame de los que me son ocultos, o sea, peco y no me doy cuenta. El pecado, cuando se hace en ignorancia, es perdonado porque se hizo en ignorancia. Pero cuando se hace consciente, y peor todavía si es con premeditación, alevosía y ventaja, como dicen, pues hermano, hay consecuencias, claro que las hay. Colosenses 3:25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y esto dice sin acepción de personas. O sea, este es otro verso universal. No abarca solamente a los creyentes, abarca a todo mundo. ¿Cuánta gente aún sin tener a Cristo comete tantas barbaridades y no se da cuenta que tarde que temprano le va a llegar su día? Estados Unidos, a mí me habló el Señor en el 2016, Estados Unidos está bajo juicios correctivos, todavía no es juicios de la gran tribulación, no hombre, eso todavía es más fuerte. Pero Estados Unidos, todo lo que está pasando en Estados Unidos son juicios correctivos, porque Estados Unidos se olvidó del Señor. Se olvidó, se apartó del Señor, el cristianismo cayó en mucha tradición, cristianismo libertino, una tradición aprendida de memoria. Bueno, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos es prácticamente una corrección. Y Dios, hermano, trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Dios nos puede perdonar. Jeremías 2:16 dice, incluso los hombres de Memphis y de Tafnes te han afeitado la coronilla. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba en el camino? Está hablando a Israel. Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Asiria para beber las aguas del Éufrates? Verso 19 dice, te castigará tu propia maldad. Le dice, y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Aquí le está diciendo, te castigará tu propia maldad. O sea, las maldades que has hecho te van a dejar consecuencias.
Dios te perdona, pero van a haber consecuencias. Tus apostasías te van a condenar. O sea, tus mismas apostasías, el haber abandonado la fe, el haber negado al Señor, eso mismo te va a condenar. Yo no te estoy condenando, dice Dios. Tus hechos te están condenando. Jeremías 4:16 dice, avisadlo a las naciones, aquí están. Proclamad sobre Jerusalén. Sitiadores vienen de tierra lejana y alzan sus voces contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo están apostados contra ella por todos lados. Porque se ha rebelado contra mí, declara el Señor. Tu comportamiento, oiga lo que le dice, verso 18, Jeremías 4:18. Tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Dios puede decir, yo te perdono, está bien, reconoces que te has alejado, reconoces que me has fallado, pero todo eso tú te lo atrajiste hacia ti. Tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad, le dice, que amarga como ha penetrado hasta tu corazón. Recuerdo a un hermano, a un siervo de Dios que mientras estuvo en Estados Unidos no conocía al Señor. Fue cholo, por decirlo de esa manera. De gangas fuertes, hermano, en cierto lugar. De pronto, ya estando en Cristo, siendo pastor, lo agarra la policía. Dios lo había guardado durante años mientras fue cristiano, mientras estuvo pastoreando incluso, pero siendo cristiano un día lo agarra la policía, los detectives, lo meten preso, lo iban a condenar y Dios en el último día de su corte lo libra y lo deportan, hermano. Entonces, ¿qué hacía? ¿Volverse para acá o quedarse por allá? Dios lo libró de que lo condenaran. Y entonces yo le digo, bueno, lo único que yo te puedo decir es olvídate que Estados Unidos existe para ti. Dios ya te perdonó, el hombre no te va a perdonar. Pero hay consecuencias. O sea, Dios nos perdona, pero eso no quiere decir que acomoda todas las cosas para que sigan siendo igual. No. ¿Por qué? Porque hay cosas que en veces nosotros las echamos a perder, hermano. Y no nos damos cuenta que son nuestras obras las que nos traen o nos atraen las consecuencias. Dios nos perdona y en el momento del perdón, hermano, empieza el proceso de restauración, de regeneración, renovación, hermano, pero hay consecuencias. Jeremías 22:20 dice, sube al Líbano y clama. Da voces en Basán, clama también desde Abarim, porque han sido destruidos todos tus amantes. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Verso 22 dice, a todos tus pastores arrasará el viento, y tus amantes irán al cautiverio. Entonces ciertamente serás avergonzada y humillada, dice, a causa de toda tu maldad. Entonces, ¿qué fue lo que le trajo la vergüenza y la humillación? Sus hechos, sus maldades. Aunque cuando dice este pasaje, a todos sus pastores arrasará el viento, quiere decir que iba a empezar la corrección a los pastores. ¿Por qué? Porque este pasaje nos permite ver que muchas veces el causante de lo que le pasa al pueblo es el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está para mantener al pueblo dentro del cauce de lo bueno por medio de la instrucción, claro está,
Y ya es voluntad propia si el creyente quiere salirse, brincarse la cerca o violar los límites de la gracia, entonces ya el pastor está libre de la culpabilidad, de la sangre de esa oveja. Pero si el pastor no les enseñó a mantenerse dentro de los... Uno libra, como decía mi abuela, uno libra su pellejo, ¿verdad? De cuando uno enseña, cuando uno corrige, cuando uno advierte, ¿verdad? Uno libra, uno queda libre de consecuencias, pero si uno no, es como el atalaya. Si el atalaya está ahí para decirle, hey, ese no es el camino, es este, pero si con todo eso y le dijiste y agarra por el camino que quiere irse, ya tú libraste tú, tú estás libre de culpa, porque tú advertiste. Pero si el pastor no advierte, sino al contrario lo permite, entonces es cuando hay consecuencias sobre el pastor. Y este pasaje de Jeremías capítulo 22, verso 20 al verso 22, nos indica que en realidad el sacerdocio tuvo mucho que ver, los profetas tuvo mucho que ver, los pastores tuvieron mucho que ver en cuanto a todo lo que sucedía con Israel. Por ejemplo, ahora, ¿por qué estaba Israel como estaba en la primera venida del Señor? ¿Era culpa solamente del pueblo? No, era culpa del liderazgo. ¿Por qué? Porque los habían metido a un camino de ritos y ceremonias. Ellos, los líderes, con mandamientos humanos, el pueblo, lejos de acercarse a Dios, lo habían alejado de Dios. Como le dice el Señor en Malaquías, el sacerdote del pueblo debe buscar la instrucción de la boca del sacerdote. Y sin embargo le dice, vosotros habéis desviado a muchos del camino. Hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias cuando uno... Yo recuerdo, mire, recuerdo una vez hubo un retiro de jóvenes en San Diego. Se juntaban muchos jóvenes, 400, 500 jóvenes, hermano. Invitábamos a algunas iglesias circunvecinas. El lugar donde era el retiro era montañas de Palomar Mountains. Y recuerdo que yo esa noche fui a ver que todo estuviera en orden el retiro y me regresé. Se me ocurrió meterme por un caminito. Un caminito que yo pensé que era más cercano. Me di cuenta que no tenía fin ese caminito. Y que al final iba a topar con algo, no había manera de salir de ahí. Por bendición de Dios iba conmigo un hermano. Era un camino tan estrecho, hermano. No podía regresarme en reversa. Era imposible, era de noche, no había luz. La luz de la luna no era suficiente. Yo no sé cómo me di vuelta en un espacio tan pequeño, hermano, que si de ahí se hubiera desbarrancado el auto, no hubiera quedado nada. Las consecuencias por no haber tomado el camino correcto. Hay consecuencias. Muchas veces esas consecuencias, hermano, no se arreglan de la noche a la mañana. El arrepentimiento siempre va a producir su fruto. Como dijo Juan el Bautista, da frutos dignos de arrepentimiento. Pero si el arrepentimiento Dios lo ilustra como un fruto, entonces si es un fruto es un árbol. Si es un árbol, tiene raíz. Y un árbol, para que dé fruto, ningún árbol da fruto de la noche a la mañana. Ningún árbol. Se siembra la semilla del arrepentimiento. Tarda tiempo en que aparezca el tallo, crezca el árbol, todo depende de qué clase de fruto Dios espera de ese arrepentimiento. En veces no se ven que las cosas se arreglan porque Dios está observando cómo estamos nosotros actuando
de acuerdo al arrepentimiento que profesamos hemos tenido. Pero si el arrepentimiento no fue genuino, no fue honesto, no fue sincero, ¿cómo pues esperamos nosotros ver con el correr del tiempo que en realidad las cosas se solucionan? Si el arrepentimiento fue, imagínense, si el arrepentimiento fue honesto, genuino, sincero, tarda tiempo para que las cosas se compongan. Imagínense, si no fue genuino, sincero, honesto, no se van a componer. Y si aún siendo genuino, sincero, honesto, de corazón, tarda tiempo y en veces hay consecuencias. Que claro, con el correr del tiempo, y cuando digo tiempo no hablo días, podrían ser semanas, podrían ser meses, podrían ser años. Pero hay consecuencias, amados hermanos. No es, Señor, pequé, me arrepiento. Ok, no te va a pasar, todo va a seguir igual. Si todo va a seguir igual en cuanto al amor de Dios para con nosotros, en cuanto a las oportunidades que nos da de que enmendemos, de que corrijamos. ¿Cómo enmendamos nuestros errores dejando de hacer lo que hicimos? Enderezando lo que nosotros mismos torcimos, volviéndonos del camino equivocado para meternos a la senda antigua. Es como le dice el Señor al pueblo en Jeremías: ¡Ey, paraos en los caminos! Como diciendo, cada uno agarró por su camino. Paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua, y andad por el buen camino y hallaréis paz para vuestras almas. Dios es misericordioso, nos concede oportunidades, pero en su grande amor nos corrige, pero hay consecuencias que no nos las quitamos de encima. Perdón. Según de Samuel 7:10 dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan, le dice a David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. La historia de David es única en su clase. David tenía todo de Dios, todo, hermano. Se descuida, falla con Betsabé, no se quitó las consecuencias. Dios lo perdonó, pero no se quitó las consecuencias. Su hijo Absalón se ahorca en un árbol, otro de sus hijos se proclama rey, sus hijos se le rebelan, el hijo que tuvo con Betsabé, hermano, el primero, Dios se muere, se lo lleva, lo mata al Señor. Entonces hubieron consecuencias. Dios lo perdona. Dios lo perdona. O sea, Dios, como dice, mira, si cometes alguna iniquidad, algún pecado, dice, yo te voy a corregir con varas de hombres, como dice, con azotes de hijos de hombres. No voy a apartar mi misericordia, porque si aparto mi misericordia de ti, te destruyo. Como dice en cierto pasaje, el día de tu ira, no te olvides de la misericordia. Pecamos, nos arrepentimos, nos corrige aunque nos hayamos arrepentido. Pero aunque nos hayamos arrepentido, quizá, y esto es quizá,
Podremos quitarnos la corrección de parte de Dios algunas veces, pero no podremos quitarnos las consecuencias. No podremos quitarnos las consecuencias de lo que hemos cometido. ¿Por qué? Porque las consecuencias no las da Dios. Uno se las atrae, como los pasajes anteriores. Dice, serás avergonzada y humillada a causa de tu maldad. O sea, tú te lo buscaste. Otro pasaje, tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Yo no te las envié tú te las atrajiste hacia ti. Porque los dos mundos se mueven por derecho, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En otro pasaje le dice, te castigará tu propia maldad. O sea, yo no, tus maldades van a tener consecuencias. Tus apostasías te condenarán. Como le dice a Esaú, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. El que procede con injusticia, dice Colosenses, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Dios puede quitarlo, claro que puede quitarlo. Pero imagínese un Dios que yo creo en la gracia divina. Pero si violamos la gracia, aquel hombre, Micaía creo que se llamaba, hermano, que apedreaba a David y le decía, la sangre de tus rebeliones va cayendo sobre tu cabeza y lo maldecía, lo apedreaba. Y entonces Joab dice, bueno, ¿quién es este perro muerto para estar insultando al rey? Déjame que vaya y lo mate. Y le dice, no, déjalo, si Dios le ha permitido esto, ¿quién soy yo para hacer justicia por mi propia mano? Muere David y antes de morir David le dice a Salomón, mira, Micaía me maldecía, dice, y no permitas que baje al Seol en paz. Simei se llama, perdón, Simei. Y Salomón le dice, mira, vete a una de las ciudades de refugio, pero no salgas de allí. No salgas de ahí. O sea, le perdona la vida. No salgas de ahí. Va y se refugia. Simei se refugia en una ciudad de refugio, valga la redundancia de palabra, pero la orden de Salomón, él le dijo, el día que salga de ahí vas a morir. Entonces, el tiempo que estuvo ahí, uno de los siervos de Simei se va para un lugar. Simei sale de los límites que le había dicho Salomón, va a buscar a su siervo. Cuando se lo comentan a Salomón, lo manda a traer y lo matan. O sea, le dieron la oportunidad, pero no la aprovechó. O sea, hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias. Nosotros tenemos que entender, porque en el caso de Job, por ejemplo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job tenía todo. Dios le había bendecido, lo había protegido, lo había rodeado de toda cosa buena, le había dado sabiduría, le había dado posición, le había dado nombre, todo, hermano. Pero Job un día se olvida de la misericordia. Y dice que cuando sus siervos estaban viejos, no los consideraba dignos de que durmieran ni siquiera con los perros de su ganado. A las viudas las dejaba ir con las manos vacías, no le importaba el huérfano, no le importaba la viuda. Entonces Dios empieza a tratar con él. Y Dios le muestra la otra cara de la moneda. Porque ahí mismo en el libro de Job dice que Dios tiene dos rostros. Lo que es la misericordia y lo que es el Padre que corrige. Lo que es, hermano, el corderito pascual y el león de la tribu de Judá que desgarra hermano, la presa.
Entonces mucha gente habla tanto del Dios de misericordia, del Dios. Y sí, Dios es maravilloso, nosotros lo hemos conocido así. Pero Dios también tiene sus límites. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. La octava ya no lo levanta. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios nos perdona, pero nuestras acciones nos atraen las consecuencias. Y esas no nos las quitamos de encima. Pecamos, nos arrepentimos, nos corrige aunque nos hayamos arrepentido, pero aunque nos hayamos arrepentido, estoy repitiendo esto que escribí aquí, quizá podremos quitarnos la corrección de parte de Dios algunas veces, pero no podremos quitarnos las consecuencias del pecado que hemos cometido. Desde el momento en que nos arrepentimos, claro, ahí Dios continúa, hermano, haciendo el proceso de restauración, regeneración, renovación en nuestra vida. Pero hay consecuencias, definitivamente. Eso es como que, imagínense, un creyente de pronto decide irse a poner una borrachera, choca, en el choque mata a una persona. Resulta que el choque fue tan fuerte que se mochó una mano o un pie, se cortó un pie o una mano, va delante de las leyes. Bueno, es un acto criminal porque es culpable porque iba bajo la influencia del alcohol, lo meten preso, sale después del proceso de abogados o tuvo que pagar o condenación por tanto tiempo, pues sale sin su mano. Y hay sus consecuencias, porque Dios dice, bueno, yo te perdono, pero que salga tu mano. No, hermano, hay consecuencias. Entonces, hermano, mientras son peras o son manzanas, es mejor guardarnos, cuidarnos. Nadie está exento, hermano, de fallar. Pero debemos de entender, Dios nos perdona, sí nos perdona. ¿Qué nos trae las consecuencias? Nuestras acciones, nuestros hechos, nuestros errores, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nos traen las consecuencias. Dios nos perdona y continúa en nosotros lo que estaba haciendo, pero no nos quitamos de encima las consecuencias. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento, porque es un tema para meditar, para reflexionar. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle, Señor, te abro mi corazón. Escribe, Señor, yo te pido que, aunque mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque todo el que viene al Señor, su nombre está escrito en el libro de la vida. Recuerde que fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Pero dile, Señor, hoy te recibo como mi Salvador, hoy te abro mi corazón. Hoy quiero, Señor, cambiar, ayúdame a cambiar. Haz la obra del nuevo nacimiento. Dios, hermano, es rico en perdonar. Ven al Señor. Quizá tienes problemas muy difíciles. Él puede empezar a obrar en esos problemas. Solamente no hay que seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pues. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, dile, se te va a complicar la vida. Si eres hijo, se te va a complicar la vida. Y al final, de todas maneras vas a volver al Señor. ¿Cómo? ¿Quién sabe cómo? Así que mejor decirle, Señor, como el pródigo, ¿verdad? ¿Le fue bien lejos de Dios? No le fue bien. Entonces, vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile, Señor, sáname. Ponte tu mano ahí, Señor. Envía tu sanidad sobre mi vida, Padre. Él puede sanarte. Está dentro de la promesa. Dile, Señor, yo hago mía esa promesa.
y estoy seguro que te sana. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, cuida tu relación con el maravilloso y precioso Espíritu de Dios y con su palabra. Y dale un clic a tu teléfono. Dale un clic para que Dios pueda llevarle esta palabra, una palabra nacida directamente de su corazón, pueda llevársela a otro de sus hijos, o quizá a alguien que no lo conoce y pueda entender que muchas de las cosas que le están pasando es precisamente porque no tiene a Cristo en su corazón y Cristo lo está llamando. Comparte con tus contactos. Aprovechemos mientras todavía nos prestan estas plataformas. Cuídense mucho. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo a las 11:30 más o menos de la mañana desde la iglesia aquí en Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.